Una de las familias más amadas dentro de la saga de Harry Potter es definitivamente la familia Weasley. Y algo que siempre se me ha hecho muy curioso es que ellos, a pesar de ser una familia de sangre pura, siempre fueron completamente diferentes a las otras familias de sangre pura que llegamos a conocer en la historia. Por ejemplo, la familia Malfoy, una familia millonaria a la que le importaba demasiado el estatus y que creía profundamente en la pureza de sangre. De una manera muy similar, la familia Black era una familia muy bien acomodada, la que se creía una especie de realeza dentro del mundo mágico, y que borraba completamente de su familia a cualquiera que se casara o simpatizara con un muggle o algún nacido de muggles. De hecho, la mayoría de las familias que pertenecían a los Sagrados 28, a este directorio que contenía a las 28 familias británicas que eran verdaderamente de sangre pura, compartían muchas de estas características. Familias como los Bulstrode, los Carrow, los Flint, los Gaunt, los Greengrass, los Lestrange, los Parkinson o los Rozier. La mayoría de estas familias pertenecía a la casa Slytherin. Estaban muy bien acomodadas y tenían las mismas creencias sobre la pureza de sangre. Pero los Weasley, a pesar de que formaban parte de estas 28 familias británicas que eran verdaderamente de sangre pura, eran completamente diferentes. A pesar de haber vivido toda su vida dentro del mundo mágico, ellos nunca llegaron a pensar que eran superiores a los muggles. Ellos apoyaban la idea de que los muggles y los nacidos de muggles merecían tener el mismo derecho que los magos de sangre pura. No eran engreídos como todas esas familias, sino que eran amables y gentiles con todos. Tampoco compartían las ideologías de Salazar Slytherin. Todos habían sido seleccionados en Gryffindor porque valoraban la valentía y la caballerosidad sobre todas las cosas. Y lo más importante de todo, no habían heredado mansiones ni grandes fortunas. Al contrario, ellos vivían en una casa bastante modesta y eran conocidos por ser muy pobres. Pero ¿por qué los Weasley, a pesar de venir de familias de sangre pura, se volvieron tan pobres? ¡Hoy lo descubrimos! Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en la reunión vamos a descubrir por qué los Weasley eran tan pobres. ¡Rebelio! Es cierto que tanto Arthur Weasley como Molly Pruitt venían de dos familias mágicas de sangre pura, pero entonces, ¿por qué ellos no disfrutaron de herencias tan grandes como la de los Malfoy o la de los Potter, quienes eran extremadamente millonarios? Vamos a empezar analizando a la familia Pruitt, de la que no sabemos mucho. O más bien, casi nada. Sabemos que Molly era parte de esta familia y que tenía dos hermanos, Fabian y Gideon. Ellos pertenecieron a la Primera Orden del Fénix y murieron a manos de los mortífagos durante la Primera Guerra Mágica. Pero no tenemos información de quiénes eran sus padres. Lo que sí sabemos es que Molly era la prima de Sirius Black a través de un matrimonio. Y viendo todo el árbol familiar de los Black, que por fortuna viene completo dentro del libro La magia de Mina Lima, nos podemos dar cuenta de que su tío Ignatius Pruitt se casó con Lucrecia Black. Lucrecia no fue borrada del árbol familiar de los Black, lo que significa que los Pruitt eran una familia aceptable y respetable dentro del mundo mágico. También se mencionan en las novelas a otros tres de sus parientes. Lancelot, que era un sanador en el Hospital San Mungo, su primo segundo, el Squib, que era un contador, y su tía abuela Muriel, a quien conocemos durante la boda de Bill y Fleur. Aunque no está completamente confirmado, es muy probable que Muriel sí formara parte de la familia Pruitt, y por sus pocas apariciones en los libros podemos ver que ella estaba muy bien económicamente. Tenía una casa lo suficientemente grande como para acomodar a toda la familia Weasley durante la Segunda Guerra Mágica, y también presumió que tenía una tiara hecha por duendes que le había pertenecido a su familia durante siglos, lo que nos confirma de alguna manera que los Pruitt eran una familia antigua, respetada y acomodada. Pero entonces, ¿por qué Molly no estaba disfrutando de todo el dinero de su familia? Yo creo que como nunca conocemos a sus padres, ni tampoco se mencionan entre los muertos de la Primera Guerra Mágica, solamente Fabian y Gideon, es muy probable que ellos hayan muerto cuando Molly era muy joven. Muriel era la tía abuela de Molly, por lo que no era tan cercana como para cuidarla o darle dinero directamente. Y además Muriel sí demuestra tener un pensamiento mucho más cercano al de los Malfoy o al de los Black. A ella no le encantaba que Molly se hubiera casado con un Weasley, quienes eran considerados como traidores de la sangre. Más adelante les voy a explicar por qué. Es probable que Muriel no compartiera su dinero con Molly por esta razón. O también es probable que Molly no quisiera aceptar su dinero
porque Muriel no aprobaba ni a su esposo ni a su familia. Y como Molly siempre ponía a su familia antes que nada, esta se me hace la explicación más factible de por qué Molly no tenía una herencia tan grande. Ahora vamos a analizar a la familia Weasley. Sabemos que Arthur Weasley tenía 2 hermanos. El tío que Ron menciona en El prisionero de Azkaban, el que murió antes de 1993 supuestamente por haber visto el Grim, un presagio de la muerte en forma de perro. El otro hermano es probablemente el hombre al que vimos durante la boda de Bill y Fleur, el que estaba borracho y que pensó que Harry bajo los efectos de la poción multijugos era su hijo. Y aunque nunca se confirmó oficialmente en los libros, está casi confirmado que los padres de Arthur eran Septimus Weasley y Cedrella Black, por un comentario que hizo Sirius Black en el libro de la Orden del Fénix. Molly y yo somos primos políticos, y Arthur es algo así como mi primo segundo, pero no vale la pena buscarlos aquí. Si hay una familia de traidores a la sangre en el mundo, se trata de los Weasley. Nosotros sabemos por el árbol familiar de los Black, aquí está otra vez, que Cedrella era la prima de los padres de Sirius, y que fue borrada completamente del árbol familiar por casarse con Septimus Weasley. Así que se quedó sin herencia alguna, un caso muy similar a lo que le pasó a Andrómeda Black por casarse con Ted Tonks. Por cierto, si quieren conocer más sobre la vida y evolución de Nymphadora Tonks, les dejo este video de aquí, en donde podrán conocer toda su historia y aprender más sobre sus padres y su familia. Pero bueno, yo me imagino que después de ser borrada del árbol familiar de los Black, que Cedrella y Septimus vivieron una vida muy modesta en la compañía de sus 3 hijos, sin disfrutar de muchos lujos y lejos de esta ideología de sangre pura. Pero los Weasley no eran como los Tonks. Ellos no provenían de familias muggles, ellos eran completamente de sangre pura. Entonces, ¿por qué nadie los quería? Porque los Black no los aceptaban si estaban dentro de los Sagrados 28 y eran completamente de sangre pura. Porque los Weasley siempre fueron considerados como traidores a la sangre por su ideología. Existen diferentes maneras de traicionar a la sangre. La primera, la más conocida, es contraer matrimonio con un Muggle o con un nacido de Muggles. Pero también se les considera traidores a la sangre a los que se oponen a la ideología de la pureza de sangre, y a los que admiten públicamente que los Muggles y los magos nacidos de Muggles merecen tener los mismos derechos que los magos de sangre pura, y los Weasley caían dentro de esta categoría. La mayoría de los magos de sangre pura se consideraban como la élite del mundo mágico, una especie de realeza, y veían al mundo Muggle como inferior al suyo. Todos los que pensaban que los magos mestizos, nacidos de muggles y razas mezcladas merecían tener los mismos derechos que ellos, o los que disfrutaban de la compañía no mágica, eran considerados traidores, una desgracia. Y algunos supremacistas de sangre, como Bellatrix Lestrange, pensaban que los traidores a la sangre eran igual de terribles que los nacidos de muggles, algo que comprobamos cuando ella y Narcisa le dejaron de hablar a su hermana Andrómeda por casarse con Ted Tonks, por ejemplo. Ahora vamos a analizar la situación bajo la que se encontraban Arthur y Molly. Cuando ellos dos se conocieron en Hogwarts, ellos ya compartían ideas mucho más liberales que sus otros compañeros de sangre pura por todo esto que ya analizamos. Y cuando estalló la Primera Guerra Mágica, al poco tiempo de que ellos dos se habían graduado, tanto los Weasley como los Prewett se unieron a la Orden del Fénix para pelear contra Voldemort. Y durante la guerra, Molly perdió a sus 2 hermanos, Fabian y Gideon, probablemente sus únicos 2 familiares cercanos que le quedaban. Y fue ahí cuando ella se dio cuenta de que la vida era muy corta. Arthur y Molly decidieron casarse y formar una familia, probablemente mucho antes de estar completamente listos, por esa urgencia de vivir al máximo que les había generado la guerra. Y ahora que ya habían decidido casarse y formar una familia, Arthur necesitaba un trabajo. Ese Dumbledore no les pagaba nada en la Orden del Fénix. Y aquí es donde empezamos a ver reflejada la mentalidad tan abierta que siempre tuvo la familia Weasley. Arthur estaba fascinado con los muggles, y nunca lo ocultó. Tenía una pasión especial por entender cómo funcionaban los artefactos muggles. Y él no solamente buscó un trabajo porque lo necesitaba, sino que también decidió seguir su gran pasión, y empezó a trabajar en la oficina contra el uso incorrecto de los artefactos muggles. Un trabajo que desgraciadamente nunca fue visto como importante para la mayoría de la comunidad mágica, que estaba formada en gran parte por supremacistas de sangre, y por lo tanto uno de los empleos
peores pagados dentro del Ministerio de Magia, porque el gobierno lo consideraba como un gasto innecesario de fondos. Sin embargo, este salario parecía suficiente para que Arthur pudiera vivir tranquilamente junto con Molly y su hijo recién nacido, Bill. El problema llegó cuando empezaron a nacer sus demás hijos, Charlie, Percy, los gemelos, Ron y Ginny. Ahora Arthur tenía que dividir ese mismo salario, que era suficiente para 3, entre 9. Y digo ese mismo salario porque Arthur se mantuvo con ese mismo puesto durante más de 15 años. Y no porque no tuviera ambición, como le decía su hijo Percy Weasley. Arthur era extremadamente talentoso. Quería descubrir todo sobre los artefactos muggles y hasta logró construir un coche volador, un invento único en el mundo mágico. Su mayor problema era que la rama de la magia que él adoraba no era valorada por el resto del mundo mágico. Por ejemplo, Lucius Malfoy lo odiaba por su asociación con los muggles, y esto le afectaba directamente a Arthur porque Lucius era una figura muy influyente dentro del Ministerio de Magia. Pero yo opino que Arthur era mucho más talentoso que Lucius. ¿Qué inventó Lucius? Nada. Y además Arthur tampoco se llevaba muy bien con el ministro de magia Cornelius Fudge, lo que evitaba que Arthur fuera consiguiendo mejores puestos, algo que pudimos comprobar cuando Arthur recibió una promoción justo después de que Cornelius dejara el ministerio. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Arthur y Molly seguían teniendo más hijos si la situación se ponía cada día más complicada? A medida que crecían sus hijos, ellos necesitaban más comida, pagar más colegiaturas. Y seguramente las colegiaturas de Hogwarts no eran nada baratas. Necesitaban útiles escolares, escobas voladoras, mascotas, etcétera, etcétera. Pues resulta que Molly siempre había querido tener una niña. No había nacido una niña dentro de la familia Weasley por generaciones. Y Molly estaba determinada con romper esa mala suerte. Siempre ha sido el menos querido, por una madre que ansiaba tener una hija. Y parece que el número 7, el número más mágico que existe, fue lo que rompió la maldición. Ginevra Weasley, el séptimo bebé de Arthur y Molly, nació el 11 de agosto de 1981. Por fin se había cumplido el sueño de Molly, y ahora que ya tenían tantos hijos y el trabajo de Arthur no pagaba tan bien, ¿no habría sido mejor que Molly buscara un trabajo para ayudar a la situación económica de su familia? La cosa es que después de la muerte de sus hermanos, Molly comprendió que lo más importante era pasar tiempo con su familia. Ella decidió quedarse en casa y dedicarle todo su tiempo a cuidar de sus hijos, para que ellos estuvieran bien educados y nunca les faltara atención ni amor. Para Arthur y Molly lo más importante no era el dinero ni los lujos. Su mayor prioridad era su familia, y que ellos crecieran siendo felices y amados. Necesitaban el dinero necesario para vivir, pero no querían más. Incluso cuando ganaron una suma muy importante de dinero, la gastaron toda en un viaje para visitar a su hijo Bill en Egipto. Probablemente el más perjudicado de toda esta situación fue Ron. Y como es el que más llegamos a conocer, tal vez por eso llegamos a pensar que la situación económica de los Weasley era peor de lo que en realidad era. Pero cuando Arthur y Molly se dieron cuenta de que 4 de sus hijos estarían dentro de Hogwarts al mismo tiempo, y lo vuelvo a repetir, seguramente la colegiatura de Hogwarts no era para nada barata, Molly decidió que no quería gastar de más en lo que no era extremadamente necesario. Ron podía usar la varita vieja de Charlie, que por cierto, esa no fue la mejor decisión que pudo tomar Molly Weasley. Eso hizo que Ron fuera un terrible mago durante sus primeros años en Hogwarts. Teoría completa dando clic aquí. También podía cuidar de Scabbers ahora que Percy ya tenía su propia lechuza, y usar uno de los uniformes de sus hermanos mayores que ya no estaban usando. Y como Ginny era la única niña de la familia, ella sí tenía que comprar un uniforme nuevo porque no podía usar el de sus hermanos. El pobrecito de Ron siempre fue el que más sufrió. Tal vez los Weasley no tenían muchos lujos, pero nunca sufrieron de hambre y siempre tuvieron la mejor educación. Molly y Arthur conocían el secreto de la felicidad, el amor, algo que le transmitieron a sus hijos. Ron sufrió al principio con sus cosas usadas, pero al final comprendió que lo más importante era el amor de su familia. Harry Potter, que tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía una familia, seguramente hubiera cambiado todo su dinero por tener una familia tan amorosa como los Weasley. Yo pienso que los Weasley eran mucho más millonarios de lo que aparentan.
Y mi pregunta para ustedes es, ¿quién es su Weasley favorito? Déjenme su respuesta en los comentarios. Por cierto, estoy intentando llegar a los 100,000 suscriptores, así que si ustedes no están suscritos, pero les gusta muchísimo el contenido del canal, los invito a suscribirse y unirse a la aquelarre. Nos divertimos muchísimo, la verdad. También recuerden que todos los martes, jueves y domingos estamos jugando Hogwarts Legacy totalmente en vivo aquí en el canal. No se lo pierdan. Antes de terminar, le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos videos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También pueden apoyarme con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si ahora quieren saber por qué Remus Lupin era tan pobre, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.